Y bien, a esta hora de la mañana es momento de la entrevista. Ya se encuentra con nosotros vía Zoom Gabriela Vega Franco. Ella es politóloga con quien vamos a conversar acerca de la desinformación en los organismos electorales en América Latina. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy día con ustedes. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Coméntame, por favor, ¿en qué momento se tornó un peligro este tema de la desinformación? Sabemos que ha ido evolucionando, ¿no? Con las redes sociales, la tecnología, incluso la inteligencia artificial también, ¿no? Que ahora hasta te cambia el rostro y todo se vuelve, se podría decir así, una mentira, ¿no? ¿Me podría decir, por favor, en qué momento se tornó tan peligroso entonces? Bueno, en realidad, en general hay un consenso respecto de cómo la Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos, pero también la forma, a través de eso, de cómo hacemos política, de cómo consumimos, de cómo socializamos entre nosotros. Y este mundo interconectado, esta crisis de confianza en la política y estas nuevas formas de resocialización que incluyen las redes y los medios sociales, marcan el contexto que ahora, en la que no solamente nosotros vivimos, sino viven nuestras democracias, ¿no? Esta ruptura, este cambio en el que el acceso a la información ya no está restringido a la generación que tienen los medios de comunicación, sino que cada uno de nosotros desde nuestros celulares puede ser productor de contenidos a muy bajo costo, hace pues que el paradigma de la creación de información se transforme. Y esta democratización, que puede sonar en primera instancia positiva, tiene algunos vicios que conocemos y mencionabas, que tienen que ver con cómo la rigurosidad de las fuentes, las cámaras de eco que generamos en la forma en que socializamos en nuestras redes sociales, hacen que podamos perder de alguna manera de vista la racionalidad, la objetividad, los hechos, en pos de nuestras emociones, nuestras opiniones y nuestras posiciones ya predispuestas, ¿no? Y finalmente nos hagan vulnerables a mentiras, ¿no? Y creo que cuando hablamos de desinformación, la primera cosa que había que aclarar es que justamente cuando hablamos de desinformación estamos hablando de información falsa o imprecisa que compartimos con o sin intención de tergiversar la verdad, ¿no? A veces, y nos ha pasado a todos, compartimos algo que creíamos que era verdad y resulta ser falso, ¿no? Entonces, no solamente está en la desinformación aquellos que hacen la información falsa con alevosía, digamos, con la intención de pervertir la verdad y pervertir el debate, sino también lo que hacemos nosotros, que en ocasiones sin esa intención, de todas maneras estamos mellando el debate público y bueno, poniendo en peligro la legitimidad también de nuestras instituciones y vulnerando el juego de todas las personas que participamos en la sociedad y en la política. Hay que hacer también, como usted señala, un mea culpa, ¿no? Porque a veces recibimos la información en el WhatsApp y lo que se hace es reenviarlo sin antes verificar la información que nos han enviado. Ahora, en el análisis justamente usted señala con respecto a 4 países, ¿no? Que se ha investigado. Ahora, de estos 4 países, ¿en cuál de ellos específicamente es donde la desinformación ha afectado más a sus organismos electorales? Es difícil responder a esa pregunta porque en realidad lo que el documento de trabajo que hoy día venía a compartir con ustedes, que se llama Desinformación y Organismos Electorales, Experiencias de Gestión, en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, lo que nos cuenta es cómo, y a veces no todos éramos igual de conscientes de esto, la desinformación ha estado presente en los contextos electorales, en las elecciones, en toda Latinoamérica y de hecho, como verán al inicio del libro, en todo el mundo, ¿no? Se habla de un inicio como en el 2016, el momento en Estados Unidos, en el que entra el debate público las noticias falsas y la desinformación, con capacidad incluso de alterar nuestras decisiones, nuestros votos, ¿no? Y los casos que hemos visto en Chile, Ecuador, Colombia y Perú nos confirman que es una realidad hoy, ¿no? Las experiencias de gestión que reseñamos en el libro son experiencias de un contexto de emergencia, elecciones que ya estaban en marcha y que de pronto tuvieron que manejar una serie de informaciones imprecisas o falsas alrededor, no solo de las organizaciones, sino de los candidatos, de las mesas de votación, del proceso electoral en sí mismo, de los resultados, ¿no? Y lo que encontramos en que en todos los casos ha sido necesario adecuar las organizaciones y crear áreas y encargados y protocolos y procesos para responder a esta información falsa, de tal manera que la ciudadanía pueda recibir la información verificada, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué tan grave podría ser, por ejemplo, usted también ha citado el ejemplo de Donald Trump contra Hillary Clinton, ¿no? Por ejemplo, si un candidato señala en una contienda una mentira contra su oponente y al final se logra desmentir, saber la verdad con respecto a esa persona se puede mejorar su imagen o ya queda dañada de por sí. Bueno, justamente en el texto vamos a conversar no solamente con funcionarios públicos que reseñan estas experiencias, sino para contrastar y verificar también con personas del periodismo, de las ciencias de la comunicación, de los organismos multilaterales de integridad electoral, y lo que encontramos en voz de los verificadores, personas que hacen chequeo de datos desde el periodismo de forma independiente, es que la mentira viaja muchísimo más rápido que la verdad, y que además la verificación, la información ya corregida, no tiene la misma llegada y no logra viajar ni a la misma velocidad ni a los mismos destinos que viajó la mentira. Entonces, el daño que se hace al compartir una información falsa es un daño que no logra ser resarcido, ¿no? Y en los ejemplos que van a ver en el caso, ¿no? En la parte inicial, van a ver, por ejemplo, no solamente el caso del que estabas mencionando, los casos propios de cada uno de los países, sino, por ejemplo, cómo juegan otras reglas, ¿no? Si yo suelto una información falsa de alguno de los candidatos justo antes del periodo de silencio electoral, ¿qué capacidad tiene la ciudadanía, el periodismo, los organismos o los propios actores políticos para revertir esa situación si ya entramos en un momento en que no es posible compartir aclaraciones o verificación de estos datos, ¿no? Entonces, el daño que esta información genera es un daño que lo que busca es alterar la información, la valoración y finalmente el voto de nosotros como ciudadanos. Por eso, de hecho, como van a ver en el libro, no solamente estamos recopilando la necesidad y la urgencia de que los organismos electorales tengan unidades para poder responder de forma oportuna a estos casos de comunicación equivocada, sino que la ciudadanía, los actores políticos, los ciudadanos, los verificadores, los periodistas de grandes medios, de pequeños medios, todos tenemos que estar alineados para el combate de este tipo de información que lo que busca, como digo, es manipular y mellar la libre decisión de cada uno de nosotros como ciudadanos y votantes. Claro, ahora se podría entender quizás cuando un candidato está en contienda y quiere ganarle a su contrincante con respecto a las elecciones, de que existan mentiras, ¿no?, con respecto a la otra persona. Pero ¿cómo se entiende cuando desean desprestigiar a los organismos electorales? Ya no estamos hablando de su oponente, sino de un organismo electoral. Creo que ahí lo que es complicado es, primero, que la mentira no es que sea nueva. Cuando hablamos de noticias falsas y cuando hablamos de desinformación, no es que estamos hablando de algo que nunca haya existido antes. La mentira siempre ha existido. El problema es que los medios sociales le permiten a la mentira funcionar con muy bajos costos, desde el anonimato, con la agilidad de la forma en que consumimos hoy la información, que hace que viaje mucho más rápido y que entonces sea algo especialmente grave para las democracias hoy. Y creo que has planteado un punto que es especialmente importante y, de hecho, en el texto no solamente brindamos información sobre lo que sabemos, sino también sobre algunos dilemas que surgen en torno a esto. Y a veces se confunde el combate a la desinformación como una estrategia de defensa de la reputación de los organismos electorales. Cuando hablamos del combate a la desinformación, estamos hablando del combate a la desinformación que mella la integridad electoral y las instituciones democráticas. No es que, como se daña la reputación, uno tiene que salir en defensa de la reputación. Lo que se tiene que hacer es cuidar la información que recibe el ciudadano y verificar. No es que el hecho de que combatamos la desinformación esté en contradicción con la fiscalización, con la denuncia de actos irregulares en los organismos electorales. Eso es algo que la democracia necesita. El problema aquí no es que se verifique y se denuncie las irregularidades. El problema aquí es la falsedad y la falta de verificación. Entonces tenemos que encontrar maneras de encontrar un equilibrio entre ese esfuerzo por pervertir y brindar información falsa con la información verdadera que tenemos
de casos que deben ser estudiados. Las iniciativas que van a ver descritas en el libro incluyen protocolos para poder responder en los casos en los cuales estas denuncias, esta información que corre por las redes resulta ser verdadera, y las organizaciones tienen que responder ante ello, verificar sus datos, enmendar el error y informar a la ciudadanía. Entonces creo que lo que tenemos que entender es que el combate a la desinformación lo que nos tiene que tener es los ojos más abiertos aún a cualquier esfuerzo de dentro o fuera del sistema por cambiar los resultados, por dañar a las instituciones, y como tú señalabas, las instituciones del sistema electoral, los organismos electorales, no tienen cualquier tipo de reputación, tienen una reputación de la cual depende la integridad de nuestra democracia. Y con esto no quiero decir que debamos defender a ciegas, y creo que ninguno de los que está aquí presente, ni tú, ni yo, ni nadie de los organismos electorales, lo que está buscando es que se defienda a ciegas a las instituciones. Exacto. Lo que se está buscando es que entendamos que minar la institución electoral sin pruebas es minar la democracia. Claro, porque ¿no? Y eso es algo que debemos, en general, como decía, como colectivo, no solo como organismos electorales, sino como colectivo desde la ciudadanía, cuidar que esto no se haga y tener los ojos bien abiertos a la información que estamos recibiendo. Exacto, no debemos compartir la información sin antes verificarla, como bien señalas, porque con esta desinformación estamos dañando nuestra democracia, como bien lo has señalado. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien y bonito día para el resto. Hasta luego. Bien, nosotros hemos conversado con Gabriela Vega Franco, ella es politóloga. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero retornamos con más información aquí en JN Noticias.